Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En la serie de ciudades americanas nos desplazamos hoy al noreste de Indiana, en terrenos llanos cerca del borde con el estado de Ohio y de Michigan. Hoy en el canal Fort Wayne, Indiana. La ciudad de Fort Wayne, la segunda mayor del estado de Indiana, surge a los inicios del siglo XIX, tras la pacificación de lo que entonces era el territorio de Indiana. Hacia 1823, lo que hasta entonces era un simple puesto militar, un fuerte, el Fort Wayne, de ahí su nombre, en los terrenos llanos del noreste de Indiana, en la confluencia de dos pequeños ríos, el St. Mary River y el St. John River, que confluían en Fort Wayne, dando origen al río Maumee, que desagua en el lago Erie por la ciudad de Toledo, en Ohio. Esta ciudad de Fort Wayne comenzó a trazar su típico plano ortogonal, a partir de las calles Main Street y Calhoun Street. Una malla reticular ortogonal limitada al norte por Main Street. A partir de Main Street se llegaba al borde de los ríos, St. Mary y Maumee. Y hacia el sur se fueron trazando una serie de calles paralelas: Berry Street, Wayne Street, Washington Boulevard y Jefferson Boulevard. Jefferson Boulevard a finales del siglo XIX suponía el final de la ciudad por el sur, porque a partir de ahí estaban las instalaciones ferroviarias de la Pennsylvania Railroad. Hay que decir que Fort Wayne debe su crecimiento en el siglo XIX a dos factores. Primero, el transporte, y en segundo lugar, la industria. En el transporte destacamos la construcción, en época muy temprana, en 1833, del canal Wabash and Erie, que permitía una comunicación entre el río Ohio, entre el valle del Ohio y el lago Erie. Pronto este canal fue superado por el trazado de los ferrocarriles. A mediados de los años 50 del siglo XIX, la Pennsylvania Railroad atravesaba Fort Wayne con su main line desde Pittsburgh hasta Chicago. Más interesante que ello, la Pennsylvania Railroad instaló en Fort Wayne los talleres de reparación de material ferroviario, conocidos como los Pennsy Shops. Estas enormes instalaciones al sur del Jefferson Boulevard emplearon a miles de operarios y fueron, junto con la industria que surge a finales del siglo XIX, el motor del crecimiento de la ciudad de Fort Wayne. Hablando de industria, hay que decir que ya a finales del siglo XIX empiezan a surgir las primeras empresas de sectores como el textil, el metalúrgico y el de material eléctrico, que va a ser muy importante. La Genie Electric Company, fundada a finales del siglo XIX, va a ser adquirida en 1900 por la empresa de Thomas Alva Edison, la General Electric Company. Como General Electric, esta empresa va a desarrollar en Fort Wayne la división de frigoríficos, de refrigerators. Tengamos en cuenta que el primer refrigerator moderno se inventa precisamente en Fort Wayne, en 1913. La General Electric llegó a emplear casi un tercio de toda la población activa de Fort Wayne. En los años 40, en su época de máximo apogeo,
fabricaba todo tipo de artículos, frigoríficos, lavadoras, motores eléctricos, transformadores, en sus amplias instalaciones al suroeste del downtown, en la avenida Broadway. Aquí tienen imágenes históricas de este General Electric Campus, que comprendía nada más y nada menos que 18 edificios, 18 plantas de producción. En adición a la General Electric, otra empresa importantísima en Fort Wayne fue la International Harvester. Esta multinacional con sede en Chicago, que producía maquinaria agrícola, instaló una enorme planta en Fort Wayne que producía camiones, trucks. Aquí tienen imágenes de las antiguas instalaciones de International con su característica torre, que todavía sigue en pie. Aparte de General Electric y de International, teníamos muchas otras empresas que producían fonógrafos, por ejemplo, y registradores, Magnavox, cables, Rea Magnetic Wire, remolques de camiones, Furgov, bombas de gasolina, televisores, Farmworks Television, en fin, todo tipo de artículos. Mientras tanto, el downtown veía crecer una serie de grandes hoteles a principios del siglo XX. Keenan, Anthony, una serie de skyscrapers, de rascacielos, entre los que destacamos el Lincoln Bank Tower, un edificio Art Deco construido en los años 30 y que en su momento fue el edificio más alto del estado de Indiana. También una zona de equipamientos públicos y culturales, el Embassy Theatre, el Scottish Rite Auditorium, con una zona comercial centralizada por las calles Washington, Jefferson y Calhoun. Era este un downtown vibrante en los años 30 y 40, muy compacto, como pueden ver en estas imágenes de antiguas postales. Se mezclaban industrias, se mezclaban comercio, teatros, cines, zonas de residencia, tenements. En los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial, se producen grandes desplazamientos de la población hacia la periferia, hacia áreas suburbanas, sobre todo hacia el norte y hacia el sur, a nuevas áreas residenciales, acompañado de un declinar del comercio en el centro de la ciudad, a favor de grandes centros comerciales, de grandes malls abiertos en la periferia, con grandes espacios de aparcamiento. Destacamos el Southgate Shopping Center de 1955, el North Crest Shopping Center de 1958, el Skyline Plaza 1959 y el gran mall, el gran shopping center Glenbrook Square de 1966, que durante muchos años fue el mayor shopping, el mayor mall del estado de Indiana, con cerca de 200 tiendas y otro tipo de amenidades. Posteriormente, en los años 60 y 70, las remodelaciones urbanas incluyeron el diseño de la carretera interestatal del Interstate 69 entre Indianápolis y Michigan, y la regeneración del downtown
con nuevos edificios de oficinas, como por ejemplo el Standard Federal Building, el Northwest Building, National City Building, One Summit Square, y de espacios culturales y cívicos, como el Jardín Botánico, el Museo de Arte, el Grand Wayne Center, etc. Los años 70 fueron duros para toda la región del Midwest y de los Grandes Lagos. La crisis industrial, la decadencia de la industria siderúrgica, metalúrgica, el abandono de las ciudades centrales hacia los suburbios residenciales provocaron la degradación de los downtowns. Más y más zonas se degradaban, se derruían edificios, se clarificaba el downtown para espacios de aparcamiento. En Fort Wayne no fue una excepción. Los años 70 ya presagiaban la crisis de la industria, sobre todo de los gigantes industriales, General Electric e International, que iría a concretizarse en la década posterior, en la de 1980. En 1982, unas terribles inundaciones devastaron el centro urbano de Fort Wayne. En 1983, International decide cerrar la planta de camiones de Fort Wayne. Aquí tenemos el último camión, el último truck salido de la línea de producción. Mientras tanto, General Electric reducía el número de empleados hasta que por fin, en el año 2015, puso fin a las operaciones industriales en Fort Wayne. Fort Wayne parecía destinada a ser una más de las ciudades en crisis del Rust Belt, del llamado Rust Belt. Sin embargo, los esfuerzos, tanto públicos como privados, de las gentes de Fort Wayne consiguieron revertir la situación. Y es muy interesante que hoy en día Fort Wayne es una de las pocas grandes ciudades de la región que está ganando población en los últimos censos. Se dice que Fort Wayne es the city that saved itself. Efectivamente, fue la propia resiliencia de los ciudadanos de Fort Wayne y los esfuerzos públicos y privados de la municipalidad las que consiguieron revertir la situación. Primero, atrayendo nuevas industrias. Está claro que hoy en día la mayor parte del empleo en Fort Wayne está en el sector terciario, en sectores como la sanidad, la administración, tanto municipal como estatal, el retail, el commerce, la distribución, y una no desdeñable base industrial más moderna, basada sobre todo en la fabricación de automóviles y componentes. Planta de General Motors desde el año 1987 que fabrica el modelo Silverado del Chevrolet. Planta de producción de neumáticos de BF Goodrich. Industria médica, ortopedia. Industria de defensa. BAE Systems, Raytheon tienen plantas cerca de la base aérea de Fort Wayne. Industria agroalimentaria. Industria de tecnologías de la información. Todo ello ha hecho que la economía prospere en Fort Wayne y el siguiente paso era recuperar habitantes, regenerar el downtown. En efecto, se han construido nuevos edificios de oficinas, muchas zonas de viejos almacenes, de viejos warehouse, han sido reformados como zonas de lofts residenciales, nuevos comercios, nuevos restaurantes, teatros.
oferta de espacios culturales, el nuevo Convention Center, el Grand Wayne Convention Center, estadios deportivos. Es muy interesante esta tendencia que está ocurriendo en todas las ciudades americanas desde los años 90 de construir estadios deportivos, fields, sobre todo de béisbol, en el propio downtown, como una forma de propiciar la regeneración de este downtown, de que haga de áncora, que haga de catalizador para una revitalización del downtown. Es una moda que inició, se suele considerar como el pionero, el estadio Camden Yards de Baltimore. Aquí tienen una imagen. Y que luego han seguido muchas ciudades americanas. En mi opinión particular, el más bonito, el más conseguido, el que más me gusta, es el Jacobs Field de Cleveland. Fort Wayne no iba a ser una excepción. Tras el derribo del antiguo ballpark, el Memorial Stadium, en el año 2009, y dentro del ámbito de un proyecto que visaba regenerar toda una zona de la antigua estación ferroviaria, al norte de la estación ferroviaria de la Pennsylvania Railroad, la Harrison Square Project, se edificó un nuevo ballpark, el Parkview Field. Aquí le tienen, un moderno estadio con todas las comodidades, donde juegan los Tin Caps de Fort Wayne. Y es un estadio que ha conseguido regenerar toda la zona de alrededor, con nuevos edificios, con hoteles, con restaurantes, con nuevas zonas residenciales, las ven aquí, a base de apartamentos, de condos modernos, que han conseguido esa revitalización del downtown. Es obvio que nunca va a poder ser un downtown como el que había en los años 30 o 40, como el que vemos en estas fotografías antiguas, tan denso, tan lleno de vida, tan lleno de comercios, de gente, de tenements, de bloques de apartamentos. Estos downtowns modernos son zonas más clarificadas, más clareadas. Lo pueden apreciar en esta fotografía moderna del downtown de Fort Wayne. Aquí ven el downtown de Fort Wayne actual, que está rodeado por un mar de árboles y entre ellos, escondidos, viviendas unifamiliares. Pero sin duda el proyecto más interesante, el más ambicioso que ha llevado a cabo y que está llevando a cabo la ciudad de Fort Wayne, todavía hoy en día, es la recuperación de la gran área industrial de la General Electric, del campus de la General Electric. Desde el mismo momento de su cierre, en el año 2015, empezó un esfuerzo público-privado por no perder toda esta construcción histórica. Y ello llevó, unos años después, al gran proyecto de la creación de los Electric Works, que es un gran complejo de ocio, de cultura, aprovechando las instalaciones de estas antiguas factorías de General Electric. Este proyecto está ya a punto de concluir y en él se han utilizado estas últimas antiguas instalaciones para instalar desde campus universitarios hasta incubadoras de empresas, pasando por hoteles, pasando por academias, pasando por restaurantes, por mercados. Es un proyecto muy ambicioso y que ha dado una nueva vida al downtown de Fort Wayne. Hablando de deportes, para ir concluyendo ya, hay que comentar que Fort Wayne, estamos en Indiana. Indiana es, por así decirlo, la cuna del baloncesto. No es la cuna, baloncesto nació en Springfield, en Massachusetts, pero sí hemos de decir un estado que adoptó el baloncesto como su deporte
su deporte preferido, ese es Indiana, sin duda. Todo esto viene a colación de que precisamente en Fort Wayne nació la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto Americano. El manager del equipo local de los Fort Wayne Pistons en 1948 tuvo unas reuniones con dirigentes de otros clubes que llevaron a la creación de la NBA. Precisamente los Detroit Zollner Pistons fueron uno de los equipos fundadores y durante los años 50 disputaron sus encuentros en el Memorial War Coliseum, abierto en 1952. Aquí le tienen. Esta instalación cubierta, que todavía hoy en día está en uso, está utilizada por el equipo de hockey sobre hielo local, los Hornets. Aquí disputó sus encuentros en los Detroit Zollner Pistons, como decíamos. Llegaron a las finales de la NBA en el año 56. Aquí tienen imágenes de un encuentro con los Philadelphia Warriors. Pero en 1957, por problemas económicos, tuvo que vender la franquicia, ya saben dónde, ¿verdad?, a la ciudad de Detroit, que continuó con el nombre de Pistons hasta en la actualidad. Además del deporte profesional, otras atracciones en Fort Wayne incluyen el Fort Wayne Museum of Art, el Historical Museum, instalado en el viejo edificio del City Hall, el Lincoln Museum, el Fort Wayne Children's Zoo y el Fort Wayne Science Central, un museo de ciencia interactivo instalado en una antigua planta de generación eléctrica. Además, claro está, de el Johnny Appleseed Park, donde está la tumba de Johnny Appleseed, John Chapman, el famosísimo plantador de manzanos de inicios del siglo XIX, en toda la región de Nueva Inglaterra y de la región del Midwest. Se cree está enterrado en Fort Wayne. Aquí damos por concluido nuestro vídeo sobre Fort Wayne, Indiana. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.